Ahora vamos a validar un poco esos datos para evitar posibles errores. Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo escribo acá casa? Y simplemente nos va a arrojar un valor que no tiene nada que ver. Entonces, para evitar esto, vamos a hacer una validación. Vamos a validar esos tres campos, que es donde nosotros vamos a ingresar los datos. Para ello vamos al menú datos y elegimos validez. En esta ventana que nos aparece en este cuadro de diálogo, vamos a elegir el primer cuadro desplegable donde dice permitir, y aquí tenemos una lista de lo que nosotros podemos elegir. En este caso, como estamos trabajando con decimales, vamos a decirle que nos permita un decimal. Nos pregunta si queremos incluir celdas en blanco. Digámosle que sí, porque habrá casos en el que no hayamos ingresado todavía notas, entonces necesitamos que se incluya. Ahora, el tipo de datos, entonces aquí hay una condicional en la que podemos decir que tiene que ser un número exacto, igual, o un número menor que uno que designemos, o mayor o menor o igual. En fin, en este caso vamos a decir que esté entre. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos ingresar números solamente entre 0 y 5. Así que vamos a decir mínimo 0 y máximo 5. Luego pasamos a esta segunda pestaña, dice ayuda sobre la entrada. Ese nos permite mostrar un mensaje para saber qué es lo que deseamos o qué es lo que debemos ingresar. Entonces, por ejemplo, en título ingrese una nota. Y como ayuda, ese sería el mensaje, podría ser ingrese un valor entre 0 y 5, que es lo que validamos aquí en la pestaña criterios, mínimo 0, máximo 5. Vamos a decir que nos muestre una ayuda al ubicarnos en la celda. Y por último, el mensaje de error, que es el que nos permitirá mostrar el mensaje cuando ingresemos un dato erróneo. Podemos mostrar una advertencia o una información, pero lo más recomendable es usar el botón parar. La advertencia o la información permiten que muestre el mensaje, pero que el dato se ingrese. Con la opción parar, el dato no se va a ingresar, además de mostrar el mensaje. Entonces vamos a poner el título, por ejemplo, error, y como mensaje ingrese un número entre 0 y 5, o mejor podemos poner el dato ingresado no es correcto. Bien, vamos a aceptar. Y aquí podemos observar que cuando nos ubicamos sobre una celda nos muestra el mensaje que dice ingrese una nota, que fue el título que le pusimos, y más abajo nos dice ingrese un valor entre 0 y 5. Ahora, ¿qué sucede si yo le pongo un valor diferente a este? Por ejemplo, vaca. Nos muestra el mensaje de error con el título que le pusimos y nuestro texto personalizado. El dato ingresado no es correcto. Aceptamos y no nos permite ingresar el dato. Si la celda estuviera en blanca, nos hubiera dejado en blanco. En ese caso nos devolvió el valor que traía antes. Entonces esto es una manera en la que podemos validar un poco que no se vayan a presentar ese tipo de errores. Bien, ahora vamos a personalizar un poco. Nos ubicamos acá sobre la celda de promedio y vamos a oprimir las teclas control 1. Entramos al cuadro de diálogo de formato de celdas y vamos a elegir, en este caso, en donde dice categoría, buscamos número y en opciones vamos a indicarle que solamente nos permita 2 decimales y vamos a aceptar. De esta manera tenemos
nuestros datos únicamente con 2 decimales. Mucho más fácil o más cómodo de ver.